pasa de todo, en la ciudad pasa de todo, en el mundo pasa de todo realmente, y nosotros queremos un poco dilucidar hoy con un personaje, un periodista, un invitado de lujo. Queríamos tenerlo hace muchísimo tiempo, yo vengo charlando con él. Para mí es uno de los grandes periodistas de la República Argentina, en términos de que alguien que se juega por la verdad, investiga, tiene datos, escribe sobre esos datos y también se juega de alguna forma su laburo, su vida, y también diría, me aprovecharía a decir, o me animaría en realidad a decir, que se juega a veces su integridad con los datos, que realmente, y con los temas que él trata. Estamos hablando del periodista Santiago O'Donnell, que entiendo que ya está conectado. Si está conectado, Santiago, te doy la bienvenida y empezamos a charlar aquí en Vorterix Mar del Plata. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptar, por estar, por el tiempo y bueno, por poder compartir. Tengo muchísimas cosas para preguntarte, pero en estos tiempos en donde el periodismo, a mi entender, está en una gran crisis de identidad, podríamos decirlo, en términos de qué es el periodismo. Es ser una especie de panfleto de los poderes de turnos, es militar para algún partido político o alguna ideología en la que uno se sienta un poco más cercano, o es lo que la historia dice, que es básicamente dar un poco de información, investigar y de alguna forma molestar al poder. ¿Qué es el periodismo, Santiago? Me encanta el punto de partida, Martín, que das vos, porque justamente ese es el punto de partida donde termino ahora haciendo filtralinks.com, mi plataforma, y también mi libro Filtraciones, que va a salir el 1 de noviembre. Todo tiene que ver un poco con esta pregunta que haces vos, ¿no? Porque, ¿por qué para mí entra en crisis el periodismo, ¿no? Bueno, digo, no, simplificando, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sé que hay muchos factores más, pero básicamente yo creo que el periodismo empezó con dos funciones muy importantes. Una era la de dar noticias, ¿viste? Una época que había 4 diarios, 5 canales de televisión y no había ninguna otra forma de publicación. Entonces todas las noticias las daban los periodistas. Exacto. Esa función obviamente no existe más. Hoy en día cualquier persona con un celular da una noticia, todo el mundo publica, todo el mundo tiene sus propios canales de comunicación. Las empresas, los políticos, los personajes comunican directamente y ya no lo hacen a través de periodistas, o a veces, si quieren darle, digamos, un tono periodístico a la información que están queriendo transmitir, por ahí agarran a alguien que se hace pasar por periodista o se llama periodista, pero en realidad es un operador, o por decírtelo de otra manera, es un extremo de una corporación y no un medio, ¿no? Digamos, de alguna manera está para reforzar el mensaje y no para cuestionarlo o mediarlo o eso, intervenirlo como haría un periodista. Entonces, no existiendo ya la misión informativa, al periodismo le queda otra misión que es muy importante también para mí, que es la misión de contar secretos y de contar cosas que el poder quiere ocultar, ¿no? Bien. Entonces, yendo a tu primera pregunta, que me parece que es tan apropiada, que es la que yo me hago, ¿no? Que hoy en día existen 4 grandes corrientes de comunicación pública, ¿no? Tenés por un lado el arte o el entretenimiento, que lo podemos dejar de un lado, y después te queda la publicidad, la propaganda y el periodismo. Entonces, ¿cómo separás la propaganda del periodismo? ¿Cómo separás la publicidad del periodismo, ¿no? Y entonces podés realmente definir el periodismo sin anteponerlo a estos otros formas de comunicación. Entonces, o sea, si es lo mismo periodismo que propaganda, entonces no existe el periodismo, es otra cosa. Lo mismo si es publicidad. Entonces, lo que hace, por ejemplo, el grupo Clarín, ¿es publicidad o es periodismo o es propaganda, no? Digo, es difícil cuando los intereses de los medios tienen intereses políticos, intereses comerciales. Entonces, ¿cómo separás el periodismo de estas otras formas de comunicación? Una respuesta ingenua y para mí errada sería decir, bueno, el periodismo se encarga de la verdad y las otras dos formas no. Pues eso no, para mí no es cierto. O sea, la propaganda tiene que ser verdad. O sea, vos no podés hacer una propaganda en televisión y decir, acá este frasco tiene 50 gramos y tiene 40. Digo, hay ciertas cosas en las cuales no podés mentir en la publicidad. Y en la propaganda lo mismo. Digo, yo hago un aviso político diciendo que soy el mejor candidato de Argentina, ¿viste? No necesariamente estoy mintiendo. Entonces,
¿qué es lo que separa la publicidad y la propaganda del periodismo? ¿Y cómo se Yo hace creo que dale, fundamentalmente es que el periodismo como que se compromete a buscar, de vuelta, no existe la objetividad, no existe la igualdad, pero sí existe un intento, una búsqueda de ver distintos puntos de vista y de cierta equidad, y te diría que la palabra clave es equilibrio, ¿no? Buscar cotejar un fenómeno desde distintos puntos de vista y presentárselos a la audiencia, ¿no? Eso es lo que hace el periodismo y lo que lo separa de la publicidad y la propaganda. Y por eso es que yo me parece que las filtraciones son la gran herramienta del periodismo en este siglo, y sobre todo para combatir la corrupción y demás, porque me parece que en una filtración queda claro que no estás haciendo ni publicidad ni propaganda, porque la filtración, por un lado, tiene que ser un secreto que le esté molestando al poder, o sea, directamente es algo que hay alguien que no quiere que vos lo sepas, y ese alguien que no quiere que vos lo sepas es alguien muy poderoso. Y por otro lado, es una información que está basada en documentos primarios y documentos que el lector o la audiencia puede cotejar el ciudadano puede cotejar por sí mismo. Claro. No importa tanto la interpretación del periodista. En una nota normal, lo que importa es lo que dice el periodista, y el periodista agrega un poco de información. No, acá lo que importa es la información, y cada persona puede sacar su conclusión de si esa información es verdadera o no, si esa información es válida o no, si esa información es importante o no. Eso ya no importa tanto el periodista, sino lo que uno hace con esa información primaria. Entonces me parece que las filtraciones, que no es casualidad lo de Spagnuolo, no es casualidad lo de Morogate en Brasil, que terminan con la liberación de Lula de la cárcel, no es casualidad los Panama Papers, Wikileaks. Me parece que las filtraciones cada vez tienen más preponderancia y más protagonismo en el mundo de la información, porque son mucho más efectivas que el periodismo tradicional, porque son mucho más difíciles de refutar. Y esto que bien que vos señalabas, vivimos en un mundo donde hay una sobredosis de información y donde hay mucha información falsa. Entonces, en ese mundo, una información que está basada en fuentes directas, que vos podés cotejar directamente, no digo que te asegure que no va a ser mentira, pero es muchísimo menos probable que te metan el perro si estás viendo vos directamente el documento, lo estás chequeando y lo estás corroborando. Y del mismo modo, me parece que siendo que estás contando algo que alguien está intentando ocultar, entonces ya sabe que no es como una gacetilla de prensa, no es una publicidad, no es una propaganda, no. Todo lo que publicás te va a traer problemas y va a haber alguien que va a querer que no lo hayas publicado. Entonces, ahí también el espacio para la propaganda o la publicidad se achica. Entonces, no digo que desaparezca la publicidad o la propaganda o que esta sea la única forma de periodismo, pero creo que es la forma que más se adecua a estos tiempos de fake news y de posverdad y a estos tiempos donde el periodismo tiende a fundirse con la publicidad y la propaganda. Ahí, Santiago, puede ser que también de alguna forma se generó un equilibrio ante tanta información dando vuelta. Todo que vos describiste recién me parece genial desde un lugar descriptivo para poder hacer como una especie de panorama general del periodismo a nivel mundial, digamos, con lo que va sucediendo. La pregunta sería, ¿te parece que desde Julian Assange en adelante, vos como elemento también en la Argentina, fue de alguna forma el equilibrio para poder hacer que el periodismo surja esto de decir, bueno, empezamos a tapar, hay mucha propaganda, hay medios que realmente hasta absurdamente y alevosamente responden a intereses, siempre se han respondido, por supuesto, intereses, pero cada vez como que se notaba un poco más esta sobreinformación también, y sale Assange con las filtraciones gigantes. Salís vos en 2011 con ArgenLeaks. Fui el otro día, hace unos meses, a la casa de un amigo, que de hecho es un amigo que labura conmigo acá en la radio, Ferreano, productor musical y también productor general de acá del programa, y tenía tu libro ahí, ArgenLeaks, en la mesa leyéndolo. Y lo podés creer que estoy hablando con Santiago O'Donnell, y la idea es que en algún momento podamos charlar con él. Bueno, nada, él lo había leído, me lo presta de nuevo, lo renuevo de alguna forma, eso te lo cuento como anécdota, pero vuelvo a la pregunta. ¿Te parece que Assange y vos como argentino periodista y con estas filtraciones equilibran un poco esta desmedida propagandización, por decirlo de alguna forma, del periodismo más contemporáneo?
Mira, me encanta la pregunta. Obviamente que no logramos equilibrarlo ni yo, ni Assange, ni vos, ni nadie, pero me parece que, para resumirlo en una frase de él, vivimos en un mundo de corporaciones opacas y ciudadanos transparentes, ¿no? Y entonces que la brecha cognitiva se agranda cada vez más, y si bien vivimos en la era de la transparencia, donde prácticamente todo se sabe, la ironía es que muy poca gente tiene acceso a esa totalidad informativa. O sea, Sí, nosotros damos información, pero no la recibimos a cambio. Y esto tiene que ver con la falta de circulación de información. Y contestando tu pregunta más directamente, a mí me parece que lo que hizo Assange y lo que estoy tratando de hacer yo ahora, acá, es replantear justamente qué es el periodismo. Y ya te digo, ya el periodismo no es dar noticias. claro. Entonces, ¿qué es el periodismo, no? ¿Qué es? Entonces, ahí me parece que la pregunta clave y lo que no se entiende bien, digamos, hay dos mentiras muy importantes que me parece que hay que desmontar, que son las que impiden que circule el periodismo. Pero la clave de qué hace el periodismo ayuda a que la información circule, ¿no? La circulación de la información, que parece un chiste, es lo más importante. Es lo más importante que hay, casi te diría, para que funcione el sistema democrático. ¿Y por qué te digo esto? Hoy en día la información es lo más valioso que hay en el mundo. Vos me decís, ¿siempre fue así? No, no, no siempre fue así. Hubo una época que vos podías ser un sabio y estabas cerrado en tu convento y no tenías ningún poder y no podías hacer nada, simplemente eras un sabio. Por ahí, viste, tu sabiduría te protegía de que te maten tus enemigos, pero no Claro, mucho más. sí. Hoy en día, si vos tenés 20 pozos de petróleo, pero yo tengo acceso a tus cuentas bancarias y tengo acceso a todos los delitos que cometiste en tu vida privada, yo tengo poder sobre vos. O Ujú. sea, hoy en día la información es mucho más valiosa que que el oro, es más valiosa que la plata, es más valiosa que las tierras, los territorios, todas las razones por las que se peleaban las guerras. Hoy en día no importan tanto como la información. Entonces las verdaderas guerras son de información. Y de hecho las grandes guerras de las superpotencias ya no se pelean más, viste, con soldados ni tanques. Se pelean con X y unos. Se pelean con drones, con virus, Sí, con todo, con bases de datos. Entonces la información es lo más valioso. Entonces, ¿quién tiene la información, no? Y ahí es donde es importante que la información circule. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una democracia y una dictadura? En una dictadura toda la información va para arriba, va para el poder. O sea, todos nosotros somos ciudadanos rasos y elevamos información a las autoridades que de una forma totalmente totalitaria nos la exigen, y nosotros no nos, esas autoridades son completamente opacas en el sentido de que hacen absolutamente lo que ellos lo que quieren y no quieren. rinden cuentas, ¿no? Ujú. Entonces, ese es el sistema dictatorial. En el sistema democrático, teóricamente, la información circula, ¿no? ¿Y cómo circula la información? Y, por ejemplo, nosotros le damos información a Netflix. Después Netflix le tiene que rendir cuentas a la Bolsa de Comercio, de las accionistas, y le tiene que rendir cuentas a las autoridades regulatorias del Estado. Y el Estado, bueno, le tiene que rendir cuentas a los ciudadanos de qué es lo que le rindió cuenta a Netflix. Entonces la información va de nosotros a Netflix, de Netflix al Estado, del Estado vuelve a nosotros. Si ahí hay una información que circula. La circulación de información es muy importante, porque así es como nosotros podemos controlar los poderes que nos gobiernan y de algún modo tener este lugar en el proceso de decisiones, saber qué es lo que están haciendo con nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando o sea, ¿cómo hacen entonces? Hay un pequeño grupo de gente que tiene muchísimo poder porque tiene toda la información de todos nosotros, ¿no? Exactamente. Esos grupos que Assange identifica como los bancos, los servicios de inteligencia y las Fuerzas Armadas, como los principales, ¿no? Pero después hay otros, por ejemplo, el Vaticano puede ser. ¿Quiénes guardan secretos? Bueno, según Assange, guardan secretos estas corporaciones sobre todo, pero que son tres las razones por las cuales las grandes corporaciones estatales o privadas guardan secretos. Una es por todas las cosas malas que hicieron y que no quieren que sepamos. Dos es por todas las cosas malas que están haciendo y que no quieren que Tampoco sepamos. quieren que Y sepamos. tres son todas las cosas que planean hacer a futuro y no quieren que sepamos. Entonces, gente que está haciendo cosas malas, que no quiere que esa información circule. Entonces, ¿cómo hacen que esa información no circule? Bueno, tienen dos maneras. Una,
son los instrumentos tecnológicos, ¿no? Como los firewall, la encriptación, no sé, los programas, todo eso. Y otros son las leyes, ¿no? Las leyes de privacidad, por ejemplo, en caso de estados usan mucho las leyes de seguridad nacional. Dice, Claro. bueno, no te podés meter en tal o cual base de Exacto. datos porque es un delito. Exacto. Y en el sector privado lo mismo, con leyes de seguridad informática. Dice, bueno, no podés acceder al servidor de tal cuenta bancaria porque está prohibido, qué sé yo, ¿no? Entonces, vos tenés obstáculos legales y tecnológicos. Los obstáculos tecnológicos, bueno, los podés sortear porque vos también tenés, por suerte, la tecnología también, del mismo modo que la Internet genera una gran brecha, también te da instrumentos para defenderte, ¿no? Y en términos legales, ahí hay un instrumento muy, muy importante en la Constitución argentina y en la de la mayoría de los países latinoamericanos, que es lo que se llama el Pacto de Costa Rica, Sí. que tiene rango constitucional, Exacto, ¿entendés? O sea, San José la de Costa mayoría Rica. de las leyes, por ejemplo, informáticas, son leyes locales. O sea, tiene preeminencia la Constitución siempre por arriba de una ley local. Exacto. De la Constitución dice que tenemos derecho a acceder a la información y a divulgar información, es nuestro derecho. Entonces, lo primero que hay que hacer es distinguir, obviamente, la información de interés público de la información privada, ¿no? Porque yo creo que el primer gran engaño es que cuando uno habla de filtraciones y piensa en invasiones a la privacidad de una persona inocente. Que también está protegida por la Constitución. Y eso pasa y está mal y sí es condenable. Sí, sí, Ahora, sí. cuando la información es de interés público, entonces, por ejemplo, si yo accedo a la cuenta bancaria de José Luis Espert para averiguar cuántas transferencias le hizo a Machado, con el solo propósito de publicarlo, entonces estoy accediendo a información de interés público con el solo fin de publicarla, ¿entendés? Y eso es completamente legal y está protegido por la Constitución. De hecho, imagínate cuando se hizo los Panama Papers, no salió la gente de Mossack Fonseca, o por lo menos lo intentó, a decir, sí, me robaron la información de mi base de datos. Bueno, se publicó en todo el mundo y se usó para recuperar millones y millones de dólares de ilícitos, y ningún juez de los cientos de jueces de los cientos de países del mundo donde se hicieron juicios por los Panama Papers se le ocurrió hacerle juicio al periodista por haber robado la información. De hecho, yo publiqué, tuve acceso a los Panama Papers acá en la Argentina y ningún estudio de abogados ni ningún político me hizo juicio porque había usado información robada. Por eso digo que la idea, entonces, ahí está la primera gran mentira, que la información se puede robar. Claro. O sea, no existe el robo de información, es totalmente imposible que alguien robe información. Bien. La información no se puede robar. Circula. Porque uno puede robar una billetera, porque Claro. vos tenés una billetera y ahora la tengo yo, te la robé. Exacto. Ahora, vos te llamás Martín y ahora yo me entero que vos te llamaste Martín. Ya Vos no está. dejás de saber que te llamaste Martín. Yo no te robé el conocimiento de tu nombre. Simplemente ahora vos sabés que te llamás Martín y yo me sé que me llamo Martín, ¿no? Exacto. Entonces vos tenés una cuenta bancaria, ¿no? ¿El número de la cuenta bancaria te pertenece a vos? Y sí. No. No, me pertenece, pero también es una cuestión pública. No, pero no te pertenece. El número no es tuyo. El número no es tuyo, tampoco es del banco. ¿Y de quién es? Es un número. Es un número. Okay. Es un número, ¿entendés? Es un número que lo conoces vos y lo conoce el banco. Está Lo bien. conoce no el banco, lo conoce el oficial Juan, que es el que atiende tu cuenta de banco, y también lo conoce tu mujer. Bien. 3 personas conocen ese número, ¿entendés? O saben que ese número está asociado a tu cuenta bancaria. Ahora yo te hackeo, entro y me entero. Ahora somos 4 los que sabemos. No es que tu mujer dejó de saberlo, no es que el banco dejó de saberlo, no es que yo te robé ese conocimiento. Simplemente yo accedí a ese conocimiento. Ahora, en vez de ser ustedes 3, somos 4. Ahora, si yo uso ese número para vaciarte la cuenta, estoy cometiendo un delito. ¿Cuál es? ¿El de conocer tu número? No, el de vaciar tu cuenta. Si yo uso esa cuenta bancaria para extorsionarte, estoy cometiendo el delito de extorsión. Ahora, también me puede decir, bueno, por ahí hay alguna ley que dice que no puedo entrar a tu cuenta bancaria. Perfecto. Pero yo te digo, yo estoy entrando a tu cuenta bancaria porque yo sé que vos te está bancando este streaming Fred Machado, ¿viste? Y yo la única razón por la que estoy entrando es porque lo voy a publicar. Entonces ahí llegamos a la segunda gran mentira, que es decir que publicar filtraciones es espionaje, es un acto de espionaje.
con esa ley de espionaje en Estados Unidos se condenó a Julian Assange, se condenó a Chelsea Manning, se usó contra Snowden, qué sé yo, ¿no? Y acá en la Argentina es lo mismo, fíjate con la filtración del agua escondido, enseguida es espionaje, con el tema de Spagnuolo de vuelta, o sea, todos los que no quieren que la información circule y que la información le llegue a la gente te dicen, uy, publicar una filtración es espionaje. Y sin embargo, si te pones a pensarlo, aunque sea 2 segundos, te das cuenta que hay una diferencia enorme entre espiar y publicar. Espiar es acceder a información para entregársela a un tercero a cambio de un beneficio, que puede ser plata o puede ser otra cosa. Entonces yo accedo a el hard drive de Martín y se lo vendo al de Olga por tanta guita, ¿viste? Sí, eso sí. Es un acto de espionaje. Ahora, publicar es lo opuesto, porque publicar es un acto público, lo dice la palabra, es acceder a una información para que esa información pase al ámbito público, de la esfera privada a la esfera pública, que en vez de ser conocida por poquitas personas, pase a ser conocida por muchísimas personas. Es un acto de transparentar un hecho y de hacerlo accesible a la mayor cantidad de personas posible. Es prácticamente lo opuesto a espiar. Uno es una cosa privada, otra es una cosa pública. Entonces, nos metieron en la cabeza que información se roba, cuando la información no se puede robar, se sabe o no se sabe. Nos metieron en la cabeza que filtrar información es lo mismo que espiar, cuando es el arma más efectiva para mantener los controles de las instituciones y para hacer que la información circule y para transparentar los procesos y para, sobre todo, para empoderarnos como ciudadanos, ¿no? Entonces, las pequeñas élites que mantienen el control sobre la información, esto es, sobre el poder, que tienen poder sobre nosotros, no quieren que la información se democratice, pero el problema es que cuanto menos se democratiza la información, más caemos en dictaduras y más se agranda la brecha entre el ciudadano y los grandes poderes. Está buenísimo lo que estás diciendo. No, te voy siguiendo ahí, Santiago, es impresionante la cantidad de data que vas tirando y hablaste de 3 casos puntuales que últimamente tuvieron mucha repercusión. Uno, bueno, tuvo repercusión, pero medio que quedó ahí, que es el del lago escondido. Otro, un poco más, que tiene que ver con el caso español, o más cercano, mucho más cercano, y un tercero que me gustaría que también puedas explorar. ¿Cuál si es querés, el tercero? Vayamos por ahí. Bueno. ¿Qué opinás de lo del lago escondido primero? Bueno, no sé cuánta gente se acordará, porque como decís vos, fue un caso donde más o menos se logró de la manera que se suele lograr cuando el poder frena. O sea, el caso incluía al grupo Clarín, sí, ¿no? Un viaje de magistrados muy importantes, de jueces federales y fiscales que viajan a unas vacaciones de lujo en propiedad de uno de los terratenientes más grandes de la Argentina, un inglés llamado Lewis, sí. Y todo pago por Clarín, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto se descubre y entonces el grupo forma un chat para inventar facturas truchas, para inventar excusas para mentirle a la gente sobre que no habían viajado ahí, qué sé yo, y encima también aparecen los chats de esta gente tratando de, por ejemplo, de la Corte Suprema pase una ley, perdón, estaba el ministro de Seguridad de Rodríguez Larreta. Exacto, también en el viaje, que era el teléfono que se pinchó. Exacto. Entonces, todas las gestiones para conseguir leyes truchas, todas las gestiones con contratistas truchos del Estado, o sea, un montón de información que aparece en los chats. Y entonces, ¿y qué pasa? En los chats también aparece que van a operar a periodistas, que los van a llamar, qué sé yo. Y todos los periodistas que aparecen en el chat confirman que el chat es real. Sí. Pero salen y dicen, no, es todo mentira y aparte es ilegal. Como es ilegal, no sirve. Y la justicia, como está metido el grupo Clarín, están metidos jueces federales, como que usó esa argumentación y dijo, sí, son chats robados, es todo un acto de espionaje y listo, se acabó. Entonces, un tema que era gravísimo, que era cómo uno de los grupos
empresariales más grandes de la Argentina, estaba, o sea, con un delito de dádivas que era claro y evidente, con jueces federales que después a su turno le daban leyes a medida del grupo. Un escándalo tremendo, y que se zanja directamente diciendo listo. Es como si Spagnuolo hubiera dicho no, los que me grabaron es todo ilegal y listo. Después dice se acabó, fue una grabación ilegal y se terminó todo, ¿no? Entonces, ya en el caso del Lago Escondido había mucha gente que decía, bueno, esto, o sea, no importa la prueba que aparece en la filtración, porque vos, o sea, dice que viajó en tal avión, en tal momento, de tal manera, que esta es la factura, que eso, o sea, no necesitas la prueba física, lo que es importante es la información, de vuelta, no importa el soporte en que vino la información, una vez que conocés la información, es como la pasta de dientes cuando sale del tubo, no la puedes meter de vuelta para adentro. Entonces, querer decir que la información, una vez que se sabe, yo sé que vos, no sé, tenés una esposa en Peguajó y con 4 hijos tuyos. Bueno, después, viste, vos me decís, bueno, esta grabación que dijo Santiago Donel, donde dijo que tengo una esposa en Peguajó con 4 hijos, es ilegal. Bueno, pero si tenés tu esposa y 4 hijos, y yo voy a Peguajó y te dicen papá, entonces no importa la grabación, ¿entendés? Lo que importa es la información, los hechos. Entonces, ahí lograron taparlo por el gran poder que tienen, bueno, estos jueces en la justicia federal, la famosa camarilla de Comodoro Pi, sumado a la camarilla, al poder que tiene el Grupo Clarín, sumado a toda la influencia del macrismo en la justicia federal, pese a que el presidente salió en cadena nacional, imagínate, salió el presidente en ese momento, Alberto Fernández, en cadena nacional y denunció ante la justicia y públicamente a todos estos jueces por hacer esto, no pasó absolutamente nada por este viejo argumento que se termina cayendo abajo con Spagnuolo, porque viene lo Spagnuolo y se repite la situación, salvo que no está metido el Grupo Clarín, entonces todos los periodistas de Clarín y Nación que se montan al tema. En el caso del Lago Escondido, lo único que le interesaba a los periodistas de Nación y Clarín es quién había hackeado y cómo meter preso al hacker. Exacto. Acá no, acá les importa Spagnuolo, no está el Grupo Clarín, no está la justicia federal, está un tipo importante como es Milei y su hermana, pero que claramente no tienen la otra influencia, y han pasado cosas. Pasaron 3 años y en el mundo digital es muchísimo. Pasó, por ejemplo, la sentencia de Morogate, la sentencia que deja libre a Lula, que se confirma el año pasado, que es la primera vez que los jueces de la Corte Suprema toman una filtración, que era la de MoroLeaks, donde unos hackers intervienen en un grupo de Telegram entre los fiscales y el juez que metieron preso a Lula, que ya de por sí que tengan un grupo de chat es ilegal, pero encima usaban ese grupo de chat para, digamos, ilegalmente tratar de primero proscribir y después de detener al presidente. Bueno, es histórico que nada menos que la Corte Suprema más importante del país más importante de América Latina cita a una filtración en la sentencia más importante de la historia moderna de Brasil. Eso pasó entre el Lago Escondido y Spagnuolo. Entonces, en el mundo jurídico también empieza a darle más relevancia a las filtraciones porque empieza a caer, digamos, hacer parecer más ridículo todo este argumento de robo de información, ¿no? O sea, sin embargo, si tomamos la otra punta, digamos, o la mirada más pesimista, hasta ahora siempre en la justicia, digamos, el periodista podía publicar lo que se le daba la gana. O sea, si vos asesinabas a alguien y con eso obtenías información y me la dabas a mí y yo la publicaba, yo no me toca a nadie. En cambio, la fuente, o sea, vos vas preso. O sea, el que obtiene la información, si la obtiene de alguna manera que viola alguna ley de privacidad, alguna cosa, ese tipo va preso. Pero el periodista puede publicar cualquier cosa que le den porque es periodista, ¿no? Estos son leyes que se hicieron, que para mí también ya quedaron obsoletas. Son leyes que hacían una distinción entre periodista y no periodista. Hoy en día todos somos periodistas y todos somos fuentes, todos publicamos, todos tenemos medios, entonces la distinción entre periodistas y no periodistas es ridículo. Entonces esto pone a la justicia en este lugar de o legitima las filtraciones, como hizo la Corte Suprema de Brasil en el caso Moro, o directamente empieza a perseguir a los periodistas, como hizo Estados Unidos con Julian Assange. ¿Qué te parece que va a pasar acá? ¿Vamos en tendencia a poder legitimar filtraciones en base a esto de Spagnuolo más que nada, o vamos en el camino contrario?
No, no, yo creo que claramente cada vez hay más filtraciones porque se adecúan a este tiempo de fake news. Ujú. Son ideales para este momento, Claro. porque son muy efectivas. Vos hablás de lo de Spagnuolo. ¿Por qué te crees que la filtración de Spagnuolo fue tan efectiva? A ver, ¿qué decís vos? Porque yo te digo, si yo vengo acá a tu programa, ¿no? Y te digo, che, Karina es una trucha, seguro que se quedó con el 3%, tengo una fuente en el Andís que me dice que Karina se curó el 3%. Entonces yo estoy seguro que todos los kirchneristas me van a creer, ¿viste? Un Ujú. 30% por ahí, Sí, sí, algunos que piensan que Santiago O'Donnell es un periodista prestigioso, la llevamos al tal 34%, qué sé cual. yo, ¿no? Un poco Ahora, más. yo te presento a una grabación de el abogado y mejor el abogado y íntimo amigo del presidente, que estuvo el tercero que más veces estuvo en la En Quinta la de Quinta de Olivos, Olivos. y que no solo es muy cercano a nivel personal, sino que es su abogado, o sea que le conoce todos sus chanchullos jurídicos de punta a punta. Ese tipo que queda a cargo de una agencia federal agarra y aparece en una grabación con su voz diciendo que Karina Milei está cobrando coimas y qué sé yo, Sí, no hay mucho y más, con pero... bastante detalle, ¿no? Y a partir de ahí pasa una semana en la cual Spagnuolo, el que está en el audio, no dice nada. El gobierno lo echa a Spagnuolo y tampoco dice nada durante una semana. O sea, mayor admisión de culpa de eso no hay. Entonces, es tan contundente el audio, y sobre todo en el contexto y cómo se contesta el audio, que ese 34%, digamos, el 50% que no lo quiere a Milei, de movida ya lo tenemos, ¿no? Y te diría que el 50% que apoya a Milei, ¿cuánta gente habrá creído ese audio? ¿30, 40? Sí, 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 sí. Si es el 30 ya llegamos al 80%. Exactamente. Si es el 40 llegamos al 90%. 9 de cada 10 argentinos ahora creen que Karina es una coimera. Ese poder de fuego no lo tiene el periodismo tradicional. El periodismo tradicional a lo sumo te consigue un 30%, Ujú. porque es el público de la Nación, porque es el público de Página 12, pero el Página 12 no convence al público de la Claro, Nación. absolutamente. Las filtraciones atraviesan la grieta. Hay una reinvención Y del todo esto periodismo lo ahí, estudió Santiago. mucho Assange. Él era Ajá. físico matemático cuántico. Sí, Cuanto más primaria la fuente, más contundente, más gente convences, a más gente llegás. El que decide qué es verdad es el que tiene todo el poder en este mundo de la información. bien. Por eso son tan efectivas las filtraciones. Hay una reinvención del periodismo a partir de las filtraciones. Vos sos parte de esta etapa total. Yo creo que en la historia después te van a estudiar realmente desde Argenleaks. Después, en otra entrevista que tengamos, me gustaría hacer todo el recorrido, porque nos queda poquito. Vos tenés también compromisos en un rato, pero me gustaría hacer todo el recorrido de tus libros, desde Argenleaks de 2011 hasta este libro que vas a presentar, que me encantaría, obviamente, estar presente en esa presentación, pero sos parte de esa historia de bancarse, tirar datos, como vos decías, y bueno, arriesgarse a lo que sea. Básicamente, ni me quiero imaginar la de llamados, no sé si amenazas y cosas, porque te has metido con poderes realmente muy grandes. No es que dijiste, bueno, che, esta situación o filtro tal cosa. Ha filtrado todos los... todo lo que se filtró de grandes empresarios, instituciones, medios de comunicación, políticos. Te has metido, por decirlo de alguna forma, con el expresidente Macri, con todo lo que fueron los Panama Papers. Has escrito un libro sobre, bueno, titulado Hermano, que es la historia de Mariano en primera persona, con audios de Mariano, el hermano de Mauricio Macri, expresidente también de la Nación. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Sos parte de esta reversión o reinvención del periodismo? ¿Te parece que realmente existe algo como lo que estoy diciendo? Mira, me gusta lo que decís porque los alertadores, viste, que es una palabra, acá hay que olvidarse del buchón, del topo, viste, acá hay una cultura muy de tribuna, muy de código mafioso que justamente, o sea, prácticamente todas las filtraciones en América Latina ahora están empezando a ver en México alertadores, pero hasta ahora todas son de servicio, por eso, Sí. y de vuelta, tranquilo que se me aflojó el tema del tiempo, pero
hay una confusión de que prácticamente todas las filtraciones, yo creo que la del agua escondido, la de Españolo, claramente son filtraciones de servicios de inteligencia. Claro. Creo que en Latinoamérica, como existe esta cultura del buchón, prácticamente todas las filtraciones son de servicios de inteligencia. De vuelta, para mí hay algunas filtraciones que son buenas y otras que son malas. Las malas son las que invaden la privacidad de la gente y donde la privacidad de la gente es más importante que el interés público, que en realidad son muy pocos casos y puntuales, inclusive los nombro en el libro. Pero las filtraciones, cuando vienen... me parece que es muy importante no ser sommelier de filtraciones, ¿entendés? Yo creo que el periodista, si la infiltración es verídica y de interés público, su obligación es publicarla. Y yo por eso reivindico y banco las filtraciones, porque si Mauro Federico tiene de fuente algún service, pero consigue información verídica y consigue información... como se dice, de interés público, me saco el sombrero y lo felicito y replico su trabajo. Por eso digo, y eso también a veces sirve para que los que quieren confundir te hablen de que publicar es espiar. No, una cosa es el origen, vos podés pescar en una cloaca o podés pescar en agua bendita. Claro. Lo importante es si el pescado es verdadero, ¿no? Bien, entonces, bien. Que te iba a decir que los alertadores, es muy interesante lo que decís, porque la historia siempre ha sido buena con los alertadores, ¿entendés? Fue muy buena con Daniel Ellsberg, que fue quien filtró los papeles del Pentágono, que es un poco el prócer de la historia de las filtraciones, que pasó a ser un héroe nacional, y todo el mundo se olvida que en los 70 decían que era un espía ruso, Kissinger lo llamó el hombre más peligroso de Estados Unidos, lo perseguían, le mandaron cosas, lo desprestigiaban, lo trataban, era la peor basura. Y después cuando salió la generación de Assange y Snowden, de repente Assange y Snowden eran una porquería porque no eran como Ellsberg, no, ese sí era un hombre serio que lo hizo, estos son unos chantas, una porquería, qué sé yo, ignorando el hecho de que Ellsberg era el mayor apoyo que tenían y siempre los bancó a muerte a Ellsberg y Snowden. Pero entonces ahora que han pasado 10, 15 años de Assange y Snowden y han sido reivindicados por todo el mundo, entonces ahora Assange y Snowden son los filtradores buenos y Jack Teixeira, que es el último filtrador de Discord Leaks, es una porquería, es un irresponsable, es un tarado porque no es como Assange y Snowden. Entonces es como que tienen que pasar 20 años para que la gente los reconozca, pero la historia siempre ha sido muy generosa y muy buena con la gente que tuvo los huevos de plantarse ante la injusticia y de revelar información de interés público para que se fortalezca la gente y para que las instituciones y los poderes rindan cuentas. Santiago, un placer hablar con vos, nos queda poquito tiempo, la verdad que la quiero seguir, la seguimos otro día y te digo como último, no porque realmente uno de los chicos que está trabajando ahora con nosotros, Santiago también el nombre, es estudiante de periodismo. Cuando le comentamos que ibas a ser parte del programa de hoy, enseguida dijo, Santiago O'Donnell, le gusta tu laburo. Entonces, ¿por qué te hago este comentario? Porque las nuevas generaciones también valoran la importancia de los periodistas, cuando los periodistas realmente no solamente tienen pasión, sino que están en la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad tiene que ver con los datos concretos y de alguna forma vos estás haciendo la escuela realmente muy, pero muy importante, y hoy la entrevista lo demostraste para las nuevas generaciones y también para las generaciones en las que estamos ya en los medios, porque los datos, la verdad existe y los datos también aportan mucha verdad. Santiago, un placer enorme y la seguimos cuando quieras. Dale, gracias Martín, dale. En enero por ahí, voy a andar por ahí y nos vemos. Bueno, y me gustaría, bueno, ahí está, se cortó, pero bueno, vamos a seguir charlando con Santiago apenas podamos. Va a venir en enero, lo charlábamos fuera del aire, va a haber una presentación del libro en noviembre, seguramente vaya a esa presentación y por supuesto vamos a estar comentando todo lo que se viene del último libro de Santiago O'Donnell. Un placer realmente poder charlar con él. Estamos en Tutú el Mambo, nuevo capítulo, nuevo programa. Hacemos la tarde de Vorterix, un poquito de música, un poquito de volvemos, ya está Coti Roll y tenemos Jugamos como Peques y viene Alan Grassi a cerrar este programón del día de hoy. Quédate ahí. Vorterix 104.